Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro programa Debate de Constituyentes aquí en el canal 31 Tendencias Prime. Un espacio para debatir, pero por cierto también para conversar, para ver las posturas de nuestros posibles y eventuales constituyentes, aquellos que tendrán la misión de redactar un nuevo texto constitucional. Esperamos que en este espacio haya disposición de diálogo y de llegar a acuerdos, porque finalmente lo que esperamos es un texto constitucional que nos represente a todas y a todos. Hola Mario, ¿cómo estás? Tú nos vas a presentar a nuestros candidatos a constituyente que hoy día nos acompañan. ¿Cómo te va, Claudia? Muy Un bien, gusto gracias. estar aquí en el programa contigo. Bueno, hoy nos acompaña Carol Espinaza, que es periodista, va por la lista Vamos por Chile. Ella va en el cupo de Renovación Nacional. Carol, además, es directora de la Fundación UMICH y ha trabajado como periodista en distintos medios de comunicación. ¿Qué tal, Carol? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado. A mi izquierda me acompaña Patricio Fernández. Allá está Hernán Larraín. Sí, a la derecha. Perdón, justamente está al frente Mira, Patricio Fernández. Quien es periodista, va en la lista de la prueba, va como independiente en el cupo del Partido Liberal y él es fundador del famoso diario The Clinic. ¿Cómo estás, Patricio? Mucho gusto, Mario. Bien, gracias. Sí, y a mi izquierda, perdón, ahora sí, Hernán Larraín Mate, abogado, va por Vamos por Chile, en el partido Evópoli. Él es abogado y cientista político, ex asesor de comunicaciones del presidente Piñera y presidió más bien Evópoli. Mario, Claudia, muchas gracias por la invitación. Bueno, entramos al tema. Bienvenidos a nuestros tres candidatos a constituyentes tienen algo en común. Ninguno ha aspirado a un cargo de elección popular. ¿Esta es la primera vez de todos? Así es. Así es. Ya. Primera elección. Vamos a ver, entonces con toda la gana. Bueno, eso es lo que la gente pide muchas veces, rostros nuevos para tener una misión tan fundamental que es redactar una nueva constitución. El tema que hoy día nos convoca es un tema que ha sido largamente debatido, conversado y además criticado sobre el rol que juega el Estado, el rol subsidiario que juega el Estado hoy día en la vida pública y su acercamiento al mercado, su acción en el mercado. Hoy día la Constitución del 80 no explica qué es lo que es o no define lo que es el Estado subsidiario, sino que más bien da cuenta del artículo primero en que dice que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Y de ahí una serie de otros artículos se va coligiendo de que el Estado cumple un rol subsidiario. Para algunos este rol subsidiario lo que ha hecho es impedir que se garanticen ciertos derechos y restringe, inhibe o disminuye la función del Estado en ciertas áreas. Y para otros, el que el Estado sea subsidiario no significa un Estado mínimo, sino más bien un Estado que resguarda aspectos valiosos de la vida en común, como lo es las legítimas atribuciones que tienen las asociaciones humanas, como por ejemplo la familia, o la participación de la sociedad civil en aspectos o en actividades o en necesidades sociales. En ese sentido, quisiéramos preguntarles a ustedes qué creen, y hay algunos que sostienen que definitivamente hay que erradicar la subsidiariedad del Estado y más bien transitar a un Estado solidario. ¿Es posible conciliar ambos principios, la subsidiariedad y la solidaridad? Hay que de alguna manera intervenir sustancialmente lo que hoy día establece nuestra Constitución. Partimos contigo, Pato. ¿Qué crees tú? Yo creo que si uno hace un poco de historia, entiende que esta es una constitución que en su origen, por lo menos, responde a una situación superada, que se llamaba la Guerra Fría, y donde esta viene a contradecir de frente, es una constitución que nace hablándole a la unidad popular, digamos, nace hablándole al socialismo, y por lo tanto enfatiza por sobre todas las cosas y tiene como su núcleo central la defensa de la propiedad privada,
un cierto concepto económico, la rentabilidad, la competencia. Es como que esos fueran los valores esenciales en torno a los cuales se desglosan otras muchas condiciones. Yo creo que ese tiempo, por el bien de la estabilidad nacional, por lo que vemos que tras un estallido social, por lo que vemos de las demandas en curso, si queremos construir y seguir adelante, lo voy a decir así, con un capitalismo estable, más vale que demos por terminado ese periodo. Y en este otro, el Estado sí tiene un rol más activo. No tiene nada que ver esto con que sea un rol empresario, no tiene nada que ver con que sea un Estado estatizador, ni un Estado que se apropia de los bienes de los individuos, ni que restringe las libertades, pero sí que pasa a hacerse cargo de garantizar y generar un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre los chilenos. Yo creo que entender esto, y que estoy seguro que lo están entendiendo también empresarios y gente de distintas órbitas, es un paso superior de desarrollo donde pasamos de ese corazón de la competencia, de la empresa privada, que no, nada de esto, insisto, para arrasarlo, a otro que tiene más que ver con la colaboración, la sustentabilidad, la promoción de la integración de mayor cantidad de diferencias sociales, diferentes culturas, diferentes maneras de mirar la vida, procedencia, etcétera, en la construcción del país. Patricio. Ayer conversaba con esto te termino, ayer conversaba con unos empresarios, muchos de empresas B, y a un cierto punto uno de ellos, que fundó Corner Shop, me decía, mira, en Corner Shop nosotros hace tiempo que entendemos, como lo entienden las empresas tecnológicas, o muchas de ellas, que todos los trabajadores tienen una participación en la empresa. Nosotros lo venimos haciendo desde siempre. Y fíjate que se me ocurrió ahí una imagen con esto un poco también a lo que yo creo que Chile tiene que apuntar. Yo creo que Chile tiene que ser un lugar en el que a nadie sienta que no tiene una acción de ese país en el que está participando. Es verdad que habrán algunos que tendrán un pedazo de la torta más grande, sucede aquí y en la Quebrada del Ají, pero no puede haber alguien que no se sienta que tiene una acción. Patricio, pero si le ponemos nombre a ese nuevo Estado, porque se llama Estado Social de Derecho. Estado Bienestar. Un Estado Social de Derecho se acerca a las pretensiones de lo que fue el Estado de Bienestar o los Estados socialdemócratas posteriores a la Segunda Guerra, que llevaron quizá a los tiempos de mayor estabilidad y mayor paz social en buena parte del mundo civilizado. Si tuviéramos que compararnos con algún modelo de otro país, ¿estarían más cerca de lo que hace Uruguay, por ejemplo? Bueno, yo creo que ha demostrado ser un camino estabilizador, digamos, sí, te diría que me gusta más. Ahora, me lleva esto a pensar en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra, me lleva a pensar en las construcciones europeas del siglo XX, antes de Reagan y Thatcher, me lleva a pensar en lo que fue de alguna manera la construcción socialdemócrata en buena medida. Sí. Eso es especial para el debate, ahí lo vamos a ver. ¿Tú crees, Carol, en esto del principio subsidiario del Estado, donde lo que se pretende es que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés? Eso es lo que se ha sostenido, están las actas constitucionales, lo que se desprende de la Constitución, donde se privilegia la iniciativa individual, lo que decía Pato también, la propiedad privada, la libertad para emprender, la autonomía del Banco Central, una serie de principios que se desglosan de la subsidiariedad. Sí, ¿qué crees bueno, tú? yo totalmente estoy de acuerdo en el sentido de que los estados responden a situaciones contextuales, ¿no? Y que efectivamente en Chile estamos viviendo un nuevo contexto, ¿cierto? Una nueva situación, una nueva realidad a la cual el Estado debe adaptarse o mejorarse. Pero me rehúso a como encasillarlo en solidario o subsidiario, que son como los dos polos que por lo general siempre se están poniendo en contrapunto. Lo que sí debe haber una reforma, una mejora del Estado. Yo creo que se puede lograr un Estado subsidiario solidario. No sé si responde al nombre de Estado de Derecho Democrático Social,
pero que obviamente debe mejorar, por ejemplo, los estándares de exigencia en su materia de eficacia, de eficiencia, de coordinación, de probidad, de transparencia, porque yo me pregunto también si el concepto de Estado es el malo o es el funcionamiento, la administración que se ha hecho en el Estado, lo que nos ha llevado al resultado que tenemos, a la incongruencia o al desconformidad de la población respecto de un mal manejo de este Estado subsidiario que de alguna manera igual, creo yo, asegura o el Estado o el concepto de Estado que tengamos que elaborar entre todos en una nueva Constitución, igual tiene que asegurar algunos principios para el desarrollo individual de las personas. Entonces, yo creo que la preocupación de los dos términos es en qué va a terminar, porque tal como señalaste, Patricio, acá las posturas responden a dos contextos históricos en nuestro país, ¿cierto? Tú mencionaste el de la Guerra Fría, pero también el de la Unidad Popular. Entonces, el miedo que está en, vamos a volver a eso es como el temor, yo creo que de la gente. Entonces, estamos en una nueva realidad y yo creo que hay que incorporar nuevos conceptos o tratar de mediar para que se equilibre el manejo, para que siga siendo solidario y efectivamente el Estado subsidiario intervenga en aquellas situaciones que ameritan ser prioridad en nuestro país respecto de sectores vulnerables de la sociedad, sectores de edades, por ejemplo, los adultos mayores, los niños, la salud. Pero darle todo el poder al Estado también a mí me preocupa, que sea como tan protagónico, igual me causa preocupación desde el punto de vista de las libertades individuales y de que depende de quién esté manejando el Estado, también puede ocurrir situaciones como en países latinoamericanos que vemos y que finalmente se traduce en un Estado que no es democrático, sino dictatorial, aunque se plantea en un principio como democrático. Hernán, ¿qué piensas tú sobre el rol del Estado? Bueno, lo primero es que este va a ser uno de los principales debates que va a tener la constituyente, ¿cierto? Hay muchos que son y van a ser muy valiosos, como el régimen político, el reconocimiento de los pueblos originarios, pero en materia de principios, el rol que tenga el Estado, la provisión de los bienes públicos, ¿cierto? ¿Quién entrega educación, salud, vivienda y bajo qué reglas? ¿Cierto? El diseño institucional, bueno, es algo que se responde de acuerdo a ciertos principios, ¿cierto? Y uno de los más importantes va a ser este principio sobre el rol del Estado, ¿cierto? Y la posibilidad de que los privados y también la sociedad civil pueda participar de estas soluciones frente a lo público. Y yo comparto un punto que decía Pato, ¿cierto? Aquí hubo un debate muy ideológico, que podemos decir es capitalismo, socialismo, ¿cierto? Responde a una lógica del siglo XX, y en el fondo las soluciones es o el mercado es la mejor forma de solucionar los problemas o el Estado. Yo creo que ese debate está muy superado. Yo creo que todos hemos aprendido que el rol del Estado es importante y también la participación de la sociedad civil y de los privados. En la medida que hay una buena regulación, reglas claras, ellos pueden participar de lo público. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, a una lógica más bien de la colaboración que una lógica de la confrontación. Y creo que hay un ejemplo que estamos viviendo en Chile que hace muy nítido este desafío, que es el exitoso proceso de vacunación que está viviendo Chile frente al COVID. Es cierto, el Estado, por ejemplo, en esta materia, tiene un rol de coordinación total, ¿cierto? Y a través del Ministerio de Salud, de los consultorios, es el principal articulador de la vacunación, pero la vacunación tiene integrado en el sistema al sistema privado de salud. Y no solo eso, también están participando activamente las universidades y otras organizaciones de la sociedad civil, todos colaborando en un desafío país, y el mundo nos está mirando porque ha sido extraordinariamente exitoso. Entonces, creo que habla bien de esta mirada más bien del siglo XXI que tenemos que pensar. Y cuando vayamos a los principios, podamos precisamente salir de esta lógica donde o el Estado lo hace todo o el mercado lo hace todo, creo yo, completamente ya superada, y seamos capaces de construir un nuevo consenso sobre estos principios para poder encontrar de verdad soluciones, además para los desafíos del siglo XXI, que implica cambio climático. ¿Y qué nombre le pondrías a ese concepto? Yo creo que el principio de la colaboración, sí, donde el Estado juega un rol articulador, facilitador, y que es capaz de sumar a otras fuerzas para enfrentar los desafíos de lo público, podría ser una salida. Pero mira una cosa interesante que ha pasado con la vacuna. A mí también me gusta mucho ese ejemplo, porque yo creo que lo que se ha vivido acá con la vacuna no se habría vivido igual, esto no hay cómo comprobarlo, pero apostaría, digamos, si no hubiera habido un estallido social de por medio.
Y voy a decir en qué sentido. La vacuna, cualquiera sea tu riqueza, no se le entregaba antes al que tenía plata que al que no la tenía, acá, en Chile. Se ha entregado por otro criterio. Se ha entregado por edad, por necesidad, por urgencia. ¿Tú crees que en otro tiempo no habría sido, el que hubiera tenido la plata para pagarla no lo hubiera tenido antes en Chile? Yo estoy seguro que sí. Tuvo que venir un gran campanazo que dijo, aquí hay un cierto hastío y una cierta fuerza capaz de manifestarse ante ese hastío con las marginaciones, con ciertas desigualdades muy notorias, etc. Y más allá de quien lo provea, que estoy de acuerdo contigo, a mí me parece muy feliz y muy discutible y conversable en el tiempo de si cuando hablamos del rol de lo público eso es sinónimo o no del rol de lo estatal. Me parece que es sumamente discutible, ¿no? Lo que sí me importa es lo que el Estado está garantizando. Y lo que hizo con la vacuna el Estado, que es un gran momento del Estado de Chile, creo yo, es que le garantizó a todos los chilenos, más allá de su condición y situación, que iban a tener la vacuna en el momento en que le correspondía. Sí, Patricio, entonces, perdona, para terminar una cosa, porque tú, Carol, entraste acá justamente en una polaridad del problema que es la que yo creo, como decía Hernán, que está enteramente superada. Yo le dediqué entre el 2014 y el 2018 a escribir un libro sobre el fin de la Revolución Cubana. Y después seguí reporteando Venezuela y te puedo hablar con harto conocimiento de eso, para hablar de lo que era el final de una historia y ya sus últimas versiones más degradadas. No creo que nadie se esté pensando hoy día, salvo quizás grupos muy chicos y muy marginales, en que cuando yo te contesto a la idea del rol subsidiario del Estado esté pasando a pensar en la construcción del socialismo real, la vuelta atrás a los conceptos de estatización de todo, etcétera. Esos son fantasmas de gente muy mayor de edad. Y yo creo que el miedo que tiene, que en esto se aparece, que si no es esta lógica neoliberal, es la lógica comunista, es un fantasma de gente que tiene unos miedos que nunca se pudo sacar de la cabeza. Porque ese no es el asunto hoy día. Vamos a ir a comercial. Yo discrepo de ti siendo la conductora, pero creo que hoy día los fantasmas del pasado y la gran discusión hoy día es que este tema precisamente no está superado. Yo creo que está totalmente superado. Lo que piden y lo que demandan es mayor intervención del Estado en la vida pública, y eso es lo que hemos visto en las manifestaciones, porque llevan a que la provisión de los bienes y los servicios esenciales hoy día están concentrados en el fondo. La pregunta es, si esta provisión de los servicios sociales, como en materia de salud, de educación, de pensiones, debe estar solo concentrada en el Estado, porque de lo contrario funciona la lógica del mercado y de la empresa. Que esté garantizada por el Vamos Estado. a comerciales un segundo y ponemos ese tema en la mesa. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Bueno, aclarar, queridas amigas y amigos, ya estamos de vuelta en el programa, de que yo no discrepo con Pato Fernández, sino más bien quiero preguntar para que ustedes se informen sobre la necesidad para algunos, lo hemos visto en las marchas, lo hemos visto en los debates, en la academia, en fin, de la necesidad de la exclusividad más bien de el Estado de concentrar la prestación de servicios esenciales en el área de la salud, de la educación y de las pensiones. ¿Es así o no? Yo creo que ¿O no, Hernán? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una distinción, porque hay un debate ideológico a nivel político donde yo sí creo que hay una izquierda un poquito más radical que ve al Estado como el gran padre que debe entregar todos los derechos sociales, digamos, y nadie más puede hacerlo, y el Estado no puede, con recursos del Estado no pueden actores privados dar bienes públicos, ¿ok? Pero yo haría una distinción, porque cuando tú dices la calle, yo creo que la calle está pidiendo dignidad, la calle está pidiendo que los derechos sociales efectivamente se cumplan, y tiene una queja frente al Estado. Pensemos que en Chile el 90% de la población se atiende en el sistema de salud pública. Va a colegios públicos, bueno, y un porcentaje también a particulares subvencionados. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo para que efectivamente, porque Pato decía, hay que garantizar derechos. Y nosotros compartimos esa idea. La pregunta es, por el hecho de que estén por escrito en la Constitución, las cosas no van a cambiar de un día para otro. Y eso es muy importante decirle a la ciudadanía para que no se cree falsas expectativas con la nueva Constitución. Pero si en la nueva Constitución nos hacemos cargo de un problema bien sustantivo que tenemos en Chile, y es que el Estado, lamentablemente en los últimos 20 años, ha sido lentamente capturado por los partidos políticos, y si nosotros miramos a países que admiramos, hay para todos los gustos, desde Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, los países escandinavos, el Estado es un servicio civil autónomo, profesional y meritocrático. Y en Chile, en cambio, está al servicio de los partidos políticos. Cuando un presidente se va, en Chile se va con 3.000 personas, el presidente que entra con 3.000 personas. Es una bolsa de empleo. Miren este dato a propósito de la calidad de la salud. Cuando llegó Bachelet II, ella removió el 80% de los directores de hospitales públicos. Cuando llegó Piñera II, cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. No es posible tener hospitales que den calidad si es que van a depender del gobierno de turno. Esas personas tienen que estar ahí por mérito. Y esa va a ser la manera de garantizar realmente, no solo poniéndola por escrito, cosa que compartimos, sino que quitándole a los partidos políticos el control que tienen sobre el Estado chileno y pensando que el Estado del siglo XXI tiene que ser uno que dé calidad, bienes públicos de excelencia y también un trato digno. Y yo creo que esa va a ser la ruta para que las personas vuelvan a confiar en las instituciones, en el Estado y en la política. ¿Y ese sería el Estado social democrático de derecho o no? Yo tengo una diferencia ahí. Nosotros más bien hemos postulado la idea de un Estado democrático de derecho. Creemos que lo que tenemos que hacer es tener un Estado que articule, que facilite, que colabore, que abra la cancha para que entre muchos otros actores pueden hacerse cargo de los desafíos que tiene una sociedad, los bienes públicos, una provisión mixta, con libertad de elegir. Y yo creo que hay una diferencia. Aquellos que ponen el énfasis en el Estado social de derecho, creo yo, corríjanme, terminan poniendo el énfasis exclusivamente en el rol del Estado en relación a los derechos sociales. Y yo creo que hay que poner la cara en las personas, en la sociedad, y ver la mejor manera de construir un diseño institucional que permita efectivamente darle solución a los problemas públicos. Hernán, ¿cómo lo aterriza en caso concreto de las pensiones? Salió un movimiento social muy fuerte, No Más AFP, es parte de las quejas del estallido social. Las AFP están controladas por privados. Las ISAPRES, por otro lado, también tienen un cuestionamiento. ISAPRES que son dueñas de clínicas, que tienen vínculos comerciales que hacen bastante vicioso, digamos, el sistema. ¿Cuál sería tu propuesta concreta? ¿No más AFP, no más ISAPRE, reemplazo, modelo mixto? ¿Cómo lo aterrizas? A ver, muy breve. Aquí tradicionalmente se lleva muy rápido a un debate ideológico sobre el sistema de pensiones y el diseño del sistema de pensiones en Chile, ¿cierto? Que es privado, etcétera. Y yo creo que el problema más bien ha estado en la política, que hace 20 años sabe que el sistema de pensiones requiere de una reforma. Aquí hubo Comisión Bravo I, Comisión Bravo II, teníamos toda la evidencia internacional para poder decir, oye, avancemos a un sistema con 3 pilares, que sea mixto, que tenga participación del empleador,
donde haya solidaridad. Todos los gobiernos tenían en sus programas, los candidatos tenían en sus programas propuestas para reformar el sistema de pensiones. En 20 años no se hizo. Hasta que, por supuesto, estalla el sistema y la gente se enrabia estructuralmente y quiere retirar todo lo que tiene en su ahorro individual. Entonces, creo que es muy importante observar que si la política no hace reformas, y esto tiene que ver con la gobernabilidad y el régimen político, que es otro debate, no es el de este programa, pero es igual de importante que el del principio de subsidiariedad o los principios que tienen que organizar al Estado, deben estar sobre la mesa. Lo mismo en materia de ISAPRES. A mí me parece razonable que haya un sistema donde haya prestaciones de salud privada, pero tienen que estar bien reguladas. Hay evidencia de que hay integración vertical y eso afecta a los consumidores. Yo voy a defender la provisión mixta con la capacidad de elegir por parte de las personas, pero con una regulación que garantice que efectivamente son competitivas, que efectivamente las personas acceden a una salud de calidad y pueden elegir realmente. Muchas veces no se puede elegir. También esa es una crítica a cómo se ha desempeñado la autoridad, la indiferencia de la autoridad para regular más bien lo que se llama la subsidiariedad activa, en que activamente intervenga cuando los particulares están actuando mal a través de señales potentes. Deja de hacer su pega la pero aquí política. estamos hablando de un principio que va más allá del sentido meramente económico. Estamos hablando de un principio que también se recoge en las libertades políticas y las libertades económicas. Entonces, yo pregunto, ¿cómo va más allá? Por ejemplo, en pos de la iniciativa individual, es cuánto vamos a confiar, porque no es menor para la gente, como dices tu Pato, esto ya está superado, yo creo que no está nada, los temores del pasado siguen estando presentes, y cuando hablamos de un Estado subsidiario que va a desaparecer, la gente inmediatamente se imagina un Estado de toma de decisiones centralizada que le impide... Alguna gente. Yo creo que eres bien optimista con Un eso poco de de que... gente. Pero los más vociferantes, los que instalan el debate, los que están en la guerra en el Twitter, lo que dicen es, se agotó el Estado subsidiario. Y la subsidiariedad es muy profunda. Pero Claudia, tú sabes que... Tú sabes y mejor que yo que Twitter no representa a la sociedad chilena, ¿no? Indudablemente, Ya. pero hace opinión, Entonces, Pato, y los medios de comunicación se no, toman entonces, por la favor, agenda con mira, que la subsidiariedad está agotada y yo tenemos que tener un estuve- Estado solidario. ya. ¿Qué se entiende? Ya. ¿Se entiende por menos iniciativa individual? No, yo creo que debe ser un grupo muy chico de chilenos los que piensan lo que tú estás diciendo, Ojalá. de un lado y del otro, es mi experiencia. El estallido social lo recorrí todos los días y escribí un libro que se llama Sobre la marcha, se lo recomiendo más si quieren ver. No era una interpretación, sino que trataba de ser un testimonio, iba tomando notas, o sea, es un libro, es una crónica eso. Yo no vi ahí en ninguna parte, te diría, solo quienes se lo imaginan creen que ahí lo que se salió a pedir era que el Estado sea dueño de todo. No. Lo que se vio, lo que Como sucedió... que tampoco se pidió allí fue una nueva constitución, porque, digámoslo, tampoco se pidió allí eso. ¿Qué salió ahí? Lo que salió ahí fue un montón de mundos no vistos en los últimos años. Y que queda muy bien retratado en cuando la Cecilia Morel ve ahí alienígenas. O sea, lo que pasó ahí fue que el mundo del poder, y esto es más allá de la derecha, el mundo del poder político en sus distintas representaciones, el mundo económico y de alguna manera también el mundo cultural en el sentido grande de la palabra, la cultura imperante, no había estado mirando lo que estaba pasando en Chile o no le había dado el espacio de participación en la definición de sus políticas públicas, de hacia dónde iba el país, a un mundo de generaciones, identidades, etcétera, que habían crecido en estos 30 años. Estos 30 años seguían siendo la herencia, de alguna manera, de ese conflicto de ese conflicto viejo. Yo veo lo que y tú perdona, dices. para terminar. ¿Y qué es lo que era entonces la nueva Constitución? ¿Qué es el proceso constituyente? La solución, la invitación a un camino de solución invitando a ponerse de acuerdo a estos nuevos mundos, no a estas dos visiones viejas que pelean entre sí y se explican mutuamente. Lo que necesitan los comunistas es alguien que crea que todo tiene que ser privado, lo que necesita la derecha dura. Se siguen colgando los políticos, no digo que la pero política esa no esté es la mal, discusión por venir. pero se siguen colgando, porque yo lo que veo en este estallido social, efectivamente, tal como tú lo mencionas, fue una prosperidad que la ciudadanía no estaba viviendo,
que si bien Chile a nivel mundial estaba muy bien posicionado y muy bien visto hasta el día de hoy, esperemos, en Latinoamérica y en el mundo, esa realidad, esa prosperidad no era traspasada a la ciudadanía. Claro, porque lo que Entonces había pasa- un abismo, es como que se vivía una administración política por un lado, pero la ciudadanía estaba viviendo otra cosa. Entonces tú mencionaste algo antes que me interrumpas. Dijiste el tema de las vacunas y dijiste, se ha manejado súper bien, se ha logrado ayudar a la gente en este estado que tenemos hoy. Sí. Por lo tanto, ahí tú te das cuenta también que De hay que un todavía tema de tenemos fe y voluntades. Estado. Hay un tema de voluntades, tal vez más que de modelos, de voluntades de los administradores, del mismo Estado, de las políticas públicas, de los políticos. ¿No? Y Porque el yo Estado, concuerdo este con Estado los está dos. interviniendo el mundo privado. Está diciéndole a las clínicas Ese privadas... es el rol subsidiario. No, eso no es el rol subsidiario. ¿Sí? Todo lo contrario. La intervención- Claudia. No, todo lo contrario. Este es un rol activo del Estado. Este es un momento en que el Estado dice, esto no lo solucionan los Se privados llama por sí mismos. subsidiariedad activa. No, bueno, Activamente interviene bien. cuando los particulares no pueden enfrentar estas demandas. no estas es necesidades solo cuando urgentes. no lo pueden enfrentar, es cuando la organización, cuando un problema es de tal magnitud que requiere una organización del Estado, Y está porque los funcionando. particulares, y está funcionando. Así Por eso es. es que en este minuto lo que estamos viendo no es un rol subsidiario del Estado. En este minuto lo que estamos viendo es un rol activo del Estado. El Estado dice, yo me meto en esto. No es que las clínicas las dejo funcionar por sí solas como quieran. No, señor. Las clínicas esta vez van a obedecerme a mí. Y cuando hay una persona que requiere ser atendida por COVID, la van a atender. Y de hecho ya hay clínicas reclamando. Y eso se tendrá que solucionar. Pero el Estado dice, no son ustedes los que deciden. Lo decidí yo. Porque la situación nacional es de tal magnitud que lo requiere. Eso frente a es la el situación- fin del rol subsidiario del Bueno, Estado. bueno, yo Luego, no tengo mirada aquí por la mirada de Claudia, ustedes. ¿puedo hacer un contrapunto? Dale. A ver, tradicionalmente hay una, por así decirlo, una lectura restrictiva del principio de subsidiariedad. Esto es, el Estado actúa solo cuando es necesario, puesto que los privados, la sociedad civil está dando respuesta a una necesidad pública, ¿cierto? Es una forma restrictiva de enfrentarlo. Nos hemos movido a un principio de subsidiariedad activa. Esto es, el Estado, cuando identifica que hay un problema público, tiene que proactivamente ir en su solución. Ahora, algunos quieren decir, o dicen más bien, el Estado debe no solo identificar el problema público, sino además resolverlo solo. Y otros creemos que en ese diseño el Estado coordina, facilita, define el objetivo Pero y le da el espacio te lo voy a aportar reguladamente para que tú sigas. y le da un espacio reguladamente, porque en eso estoy de acuerdo, que el Estado debe fijar un objetivo público y las reglas del Pero juego te das para que cuenta- participen los pero te das actores cuenta privados. Te das cuenta que hay un pequeño sofisma en esto que estamos hablando, porque entonces si quieres yo te hablo del rol subsidiario activo del Estado, ningún problema, porque en este momento tenemos otro problema más, que se llama la gente está teniendo malas pensiones. El rol subsidiario activo del Estado se va a traducir en decir yo tengo que ir a hacer no sé qué para que reciba buenas pensiones. Aumentar las pensiones. Listo, entonces estoy con el rol subsidiario activo del Estado, No me cabe porque se me ninguna va a ocurrir duda. lo mismo con la salud. Y lo que se va a decir es, hoy día el sistema público hay una demanda de tal necesidad que no basta con lo que con la opción con la posibilidad de decir elijo lo privado o lo público. El Estado sabe que si no se hace cargo del tema de las pensiones, del tema de la salud, y vamos a ir viendo otra serie de temas, si no se hace cargo, no como dueño, no necesariamente como industria, si no se hace cargo para solucionarlo, vivimos en una sea, que democracia sea más inestable. solidario. Por eso, inestable. en este debate- un país que no se va a poder generar ni siquiera este debate proyectos está productivos. ocurriendo La es pregunta es cómo sustantivo. aseguras, aunque tengas la definición que tú hayas puesto, ¿cierto? ¿Cómo aseguras que cumple el rol? Porque finalmente el Estado está dirigido por personas y quienes no han cumplido el rol adecuado han sido las personas en los puestos de autoridad. Es que no es así, Carol. No es así. Pato, en Ah, parte lo es. En parte lo es. sí, Cuando vemos, pero- o sea, le voy a decir, una cosa es el diseño institucional y los principios de cuál debe ser el rol del Estado, la provisión mixta, quién pone las reglas, en cuánto y de qué manera participan los privados y la sociedad civil, es la discusión de este programa. Pero se conecta con un problema que estamos teniendo en Chile, La calidad del que Estado. es de gobernabilidad. Hay una dimensión pero es la gobernabilidad también, es la capacidad de la política de reformar y hacer los cambios. Está el ejemplo de las pensiones. O sea, ¿por qué, si sabemos de que el sistema de pensiones tiene problemas estructurales, hay lagunas, las mujeres van a tener pensiones bajísimas,
la política no se hace cargo de hacer esas transformaciones. Pero Hernán, por favor, pero ¿por cómo? Eso es un problema de gobernabilidad Porque ha habido un también, mundo político que es parte ha del defendido fenómeno. la AFP de manera intransable durante mucho tiempo. Si esta es una discusión que lleva mucho rato. Pato, yo defiendo que exista el ahorro individual. Yo lo que defiendo es un principio. Las personas deben ser los principales responsables de su propio ahorro individual de sus pensiones. Y eso debe estar acompañado en aquellas personas que no pueden o no tienen de un rol solidario Hubo del una Estado. reforma que la propuso Michelle Bachelet, Y es- que hoy día toda la derecha la aprobaría, porque se arrepintió, supongo, de no haberla aprobado. Y ese es el punto que estoy haciendo. Y también le pasó a Piñera. Porque Que hoy día- entonces era socialista la reforma Pero de a Michelle Piñera, Bachelet. ¿y por qué Piñera, que hoy día está proponiendo eso, no avanza? Esa es la pregunta que te hago. Porque quien está en la oposición prefiere bloquearle la reforma al que está el Ejecutivo para recuperar el gobierno. Porque si estuviéramos de acuerdo, ¿por qué hoy día entonces la izquierda no vota a favor de un proyecto que hace 6 años era de todo su gusto? ¿Te fijas? Que Este es el problema. eso Bueno, refleja la, el no, la Hay un pregunta problema de final, gobernabilidad. entonces, ahí noto una pequeña contradicción. Entonces, finalmente esta crítica a la AFP en la lógica privada, debieras entonces concluir, Pato, de que debe concentrar la provisión de servicios esenciales del Estado para asegurar la dignidad de las personas La garantía, en él. sí. El Estado, ¿qué es lo que puede hacer No la aquí? provisión del servicio. No necesariamente. Perfecto. Ahora, eso. ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Y qué es lo que ya estamos viendo que va a pasar? Porque yo creo que ya esto en los hechos se impuso, con el apoyo de buena parte de la derecha, para no decir mayoritaria, que los fondos de la AFP se fueron vaciando, porque aprobaron los 10%, que no van a decir ahora que eso fue una cosa de la izquierda, porque resulta que fue de la UDI. Entonces, hoy día, esa situación ¿a qué va a llegar? Va a llevar a que el Estado lo que sí tiene que garantizar es que la gente, cualquiera sea el viejo que llegue al final de su vida en Chile, pueda vivir dignamente o no termine en la calle. Parte de lo del estallido social tiene mucho que ver con esto, porque yo lo explico como la irrupción de muchas diversidades. Pero ¿por qué las pensiones tomaron tanta presencia? Se convirtió en el corazón social de esto. Porque ese país que multiplicó por 5 su producto, que se llenó de bienes materiales, que mejoró la realidad material de sus habitantes, que llevó a que el 70% de los actuales estudiantes universitarios sean primera generación, etcétera, esa gente, esos padres que le regalaron esa historia a sus hijos, están llegando en masa a jubilar. Y la Así es. historia está terminando mal. Bueno, mal. lamentablemente Por lo estamos- tanto, el final es infeliz. Estamos, bueno, y el Estado tiene que asegurar el bien común y asegurarle todas las condiciones a cada uno de los y las chilenas de su mayor y más plena realización posible. Pero a pesar de que tú me digas, y no por ser tosuda, a pesar de que me digas que solamente mi opinión, quiero decirte, y yo los invito a que me digan si conocen a la cantidad de candidatos constituyentes que proclaman modificar una serie de temáticas que son tremendamente relevantes, como por ejemplo estatizarlo todo, que en virtud de No la conocía función ninguno. social de la propiedad y para resguardar las garantías de puede que los la derechos lista- sociales la hay lista que del pueblo, expropiar. puede Por lo haber- tanto, esta es una discusión en que gente como ustedes, con disposición al diálogo, en llegar a acuerdos y además teniendo claro con sensatez de que lo que vamos a discutir finalmente es un texto constitucional que nos represente, que tenga legitimidad, la verdad es que creo, al menos que hemos llegado a acuerdo, que es importante la iniciativa privada, pero también un Estado activo que garantice Y solidario. cada una de las prestaciones y se haga cargo de las necesidades sociales Hay de dos- algunos hay y dos especialmente los más desfavorecidos. ¿Es así? De acuerdo, por supuesto. O sea, oye, es que imaginarse un Estado desear un Estado totalitario que neutralice la iniciativa individual y las libertades de las personas, si a mí tú me quieres llegar a poner en ese lugar, yo lo que te quiero decir es que yo soy un combatiente por la libertad. Pato, O sea, ¿sabes lo que ante la pasa? más mínima Pero- amenaza de eso, yo me revelaría. Muy ¿Sabes lo que bien, me pasa, parece. Claudia? Y que esto es importante. Por eso estoy Yo en creo que contra de la dictadura, Patricio y otros candidatos pertenecen a una izquierda democrática, moderna, y que creo que tiene una solución para el siglo XXI desde su visión de izquierda, donde ven un rol activo del Estado. Pero hay otros que están para allá, hacia la izquierda, y que hoy día tienen un discurso muy nostálgico, que miran a los 60 y los 70 ¿cierto? Le brillan los ojos, y la verdad es que proponen soluciones que están absolutamente superadas. Entonces, yo sí creo contigo que hay un grupo que está en esa tecla, pero espero que sea una minoría para que la nueva Constitución sea un pacto amplio. Vamos a ver el 10 y 11 Efectivamente, solo de- decir que de abril. me preocupa justamente esos candidatos que prometen
a destajo como el viejito Pascuero, y que cuando se haga la nueva Constitución y el acuerdo y no se refleje lo que se está prometiendo, la gente se sienta de nuevo desconforme. Y hablo de un general, porque tú lo mencionaste, yo soy única generación, la primera universitaria en mi familia, por ejemplo. Entonces, yo también salí a las calles, yo también he visto las dificultades, pero también, así como tú lo mencionaste, y me alegra también un montón, veo el resguardo de las libertades individuales, porque también veo los ejemplos a mis costados de nuestro Chile y converso con extranjeros que me dicen, oye, esto era como Walt Disney para nosotros, no sé cuál es el cambio de los chilenos que quieren hacer, si para mí esto era como Hollywood, era como fantástico, pero realmente hay una realidad que no se traspasó. Yo creo que pasa por un tema de mala administración del tema de los políticos, porque hay leyes que benefician a la ciudadanía, pero si lo presenta un lado, el otro se opone, no importa cuál sea. Y eso es lo que me preocupa. Muchas gracias. Bueno, ese va a ser el desafío de ustedes, si salen elegidos y cuentan con la confianza de su electorado en el distrito 11, Hernán y Patricio, y en el distrito 12, La Carol, porque lo importante aquí es escribir un texto constitucional que nos represente a todos. Esperamos, amigas y amigos, que se hayan informado de las diferentes posturas y sobre todo, al menos en este programa, se hayan quedado tranquilos de que la iniciativa privada versus un Estado activo en la protección y en la garantía de los derechos es una misión que claramente aquí en este panel va a primar al momento de escribir esta nueva Constitución. Así que nos vemos en el próximo programa, que estén muy bien y hasta la vista. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.